Suponga que las ecuaciones paramétricas para el segmento de línea entre el punto 8,5 y el punto 2,1 tienen la forma x es igual a más bt y es igual a c más dt. Si la curva paramétrica, o en este caso el segmento, comienza en el punto 8,5, cuando t es igual a 0, que sería este punto aquí, y termina en el punto 2,1. Cuando t es igual a 1, que sería este punto aquí, queremos encontrar a b, c y d. Sin embargo, antes de hacer esto, observe cómo a medida que aumenta t, se rastreará el segmento en esta dirección aquí, que se llama orientación de la curva. O en este caso la orientación del segmento. Debido a que tenemos que estar en el punto 8,5 cuando t es igual a 0. Esto significa que x de 0 debe ser igual a la coordenada S8e, y de 0 debe ser igual a la coordenada Y5. Y cuando t es igual a 1, debemos estar en este punto, lo que significa que x de 1 debe ser igual a 2e, y de 1 debe ser igual a 1. Comencemos por determinar x de 0e y de 0. X de 0 sería igual a más b por t, pero sabemos que t es 0, por lo que tendríamos b por 0. Nuevamente, debe ser igual a la coordenada x cuando t es 0, que es igual a 8. Observe cómo esto nos dice que a debe ser igual a 8. Ahora busquemos y de 0, que sabemos que debe ser igual a 5. Y de 0 debe ser igual a c más d multiplicado por t, que es 0, y esto debe ser igual a 5. Entonces esto nos dice que c es igual a 5. Entonces, ahora que sabemos que a es igual a 8 y c es igual a 5, encontremos x1e y de 1 donde x de 1 debe ser igual a 2e, y de 1 debe ser igual a 1. Entonces x de 1 sería igual a más b por t, pero t es 1, entonces tenemos b por 1. De nuevo, esto debe ser igual a 2. Pero también sabemos que a es igual a 8, por lo que esto nos da la ecuación 8 más b es igual a 2 restando 8 en ambos lados. Observe cómo b es igual a 6 negativo. Y ahora encontraremos y de 1, que sabemos que debe ser igual a 1. Y de 1 es igual a c más d multiplicado por 1, que debe ser igual a 1. Y sabemos que c es 5, entonces 5 más d es igual a 1 restando 5 en ambos lados, d es igual a 4 negativo. Así que ahora tenemos los valores de a, b, c, y t donde nuestras ecuaciones paramétricas serían x1 x de t es igual a más bt, que sería 8 menos 6t y hoy dt sería igual a c más dt o 5 menos 4t. Sin embargo, quiero señalar una cosa más antes de irnos. Observe cómo las ecuaciones para x y t son lineales, lo que significa que se ajustan a la forma de, y es igual a 1010 más b, donde en esta forma m es la pendiente, que nos dice el cambio de y con respecto a x. Pero en este caso, b sería el cambio de x con respecto a t, y d sería el cambio de y con respecto a t. Por lo tanto, podríamos haber encontrado b, que nuevamente sería el cambio de x dividido por el cambio de t al encontrar el cambio de las coordenadas x, y dividir por el cambio de t. Observe cómo el cambio de x sería 2 menos 8 y el cambio de t sería 1 menos 0, lo que equivale a 6 negativo, que de nuevo es un valor de b que encontramos. También podríamos haber encontrado d determinando el cambio de y dividido por el cambio de t, donde el cambio de y sería 1 menos 5, y el cambio de t sería 1 menos 0. Dándonos 4 negativos para d, que nuevamente encontramos. Pero creo que es importante reconocer que los valores de b y d representan el cambio de x con respecto a t, y el cambio de y con respecto a t en nuestras ecuaciones paramétricas. Espero que hayas encontrado esto útil. _9AEA 49991091